Migala. Usted tiene una pulsión sexual. Punto. Y esa pulsión sexual es producto de que somos changos y venimos de homínidos, en la cual dice, cógetelo y reprodúcete y reproduce la especie. Es lo que tienes que hacer. Entonces, en el momento que al chango le ponen leyes y le ponen ciudades, al chango le dicen, no te puedes coger a todos. Ah, pero antes de eso, mira cómo... No, te falta un montón. Antes... ¿En qué momento? No, estamos en los homínidos. Antes de eso, mira cómo el amor no solamente moldeó al lenguaje, sino moldeó a la civilización. Porque cuando tú miras a otros changos, a los macacos, o cuando miras a los chimpancés, hay un macho alfa, y el macho alfa se coge a todas. Y si los otros quieren coger, tienen que esperarse a que el macho alfa se duerma, y entonces ya se cogen a alguien, y si se descuidan, los destazan, porque no era su función. Los seres humanos somos estos raros mamíferos que cogen egalitariamente. Pero hay Todo otros el mundo casos puede de coger. hay otros casos de monogamia y imagínate, Hay algunos, pero déjame explicar. La Tierra es una horchata de seres vivos. No, lo que sucede es claro, que la Tierra es una orgía de seres vivos. Buena definición. Esa es una buena definición. No, Gracias. Aplausos. Aquí no es el Aquí no hay pastín, ¿verdad? aplausos. En el pastín sí hay aplausos. La Tierra es una orgía. lo que sucedió cuando los homínidos bajaron a la sabana y estaban en desigualdad de condiciones es que lo único que podían hacer con las manos libres era cargar bebés o aventar piedras. Y si le avientas una piedra tú solo a un león, pues no le puedes hacer mucho daño. Pero si son 50 changos aventándole una piedra a un león, lo pueden matar. Pero para eso necesitas coordinación. Y para que haya coordinación necesitas lenguaje. Y a partir de ese lenguaje fue moldeado por esta pulsión que habla el doctor, por esta necesidad de verte en los ojos del otro miembro de la tribu, y ya no es el ser inferior, ya no es el macho alfa, son todos parte de la misma tribu. Imagina el hombre primitivo, ¿no? Entonces de repente el hombre empieza a evolucionar, y entonces hay otros que se quedan en su pedo de vivir en comuna y coger con todos, y que todos criamos a los hijos de todos, ¿no? Entonces de repente llega un cabrón de otra civilización y le dice, eso que estás haciendo es pecado, está mal, no deberías de hacerlo. ¿Por qué? Porque te van a castigar. Entonces, ok, no entendiste, cabrón, ahí te van los vergazos. Entonces, ya que entendiste a punta de vergazos, entonces esa sociedad que estaba acostumbrada a eso, lo sé poner un ejemplo muy exagerado, eso es lo que pasó con la humanidad. O sea, simplemente, a ver, es muy simple, muchachos, y véanlo así. Si un perro, que ese hijo, o sea, usted tiene una perra y su perro tiene cachorros, y su cachorro crece y tiene 1 año y medio, y usted suelta al perro, el perro va y se coge a su mamá. Así de simple, ¿eh? O sea, no es un pedo de... O sea, saludos, no creo que me escuche el Javis, pero el Javis un día me habla y me dice, es que mi pinche perro lo dejé suelto y fue y se cogió a su mamá. Entonces, la primera gran regla que le ponen la sociedad occidental es, usted no se puede coger a su mamá. Pero faltan varios años. No, o sea, no... Pero hay una cosa que sí quisiera plantear aquí, un tema interesante, es como las características en las que vive cada población de individuos vivos determina las reglas y la manera en la que se reproducen. O sea, cosas como todos vamos a cuidar a los hijos de todos. Eso te habla de una sociedad chiquita. Ajá. Pero en una pinche sociedad gigantesca, ¿qué sucede? Surge la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Eso también puede surgir en una sociedad chiquita? Sí, claro. O sea, porque a lo que voy, o sea, la monogamia, por ejemplo. La monogamia es una construcción social. No, la monogamia es una construcción social. Sí. Por lo menos en los homínidos y nosotros. Pero también hay especies monógamas, ¿no? Es que también ahí vuelve el pedo. O sea, ¿qué entiende usted por monogamia? Monogamia. Que nada más coge con alguien. Nada más que, o sea, nada más resumido completamente al aspecto sexual. Sexual. O sea, que solamente encuentran una pareja y con eso se aparean toda la vida. Sí existe. Es que depende. Jane Goodall, la mujer esta que se fue al Congo a estudiar a los gorilas, dice que puedes determinar si una especie es monógama o no, de acuerdo a sus cráneos, porque las sociedades que son polígamas, generalmente el macho es mucho más grande y la hembra es mucho más pequeña. Entonces, si todos los machos son mucho más grandes y todos son básicamente lo mismo, las hembras van a coger con el que tenga los mejores genes, pero a veces va a ser otro y a veces va a ser otro, y entonces no hay monogamia. Pero las especies de changos más chiquitos, donde las hembras y los machos son más o menos iguales, en esas sí hay monogamia, porque el macho ayuda a la hembra a cuidar a la cría, y el ser humano está como entre los dos. Es que es parte de las características evolutivas de las especies. O sea, por eso sí hay especies monógamas, pero responden a una raíz evolutiva. A ver, no es... O sea, porque siempre pone el ejemplo del caballito del mar, ¿no?
y dice, no es que el caballito del mar diga, no, güey, es mi morra y yo le voy a ser fiel toda la vida. No, pobre de mi morra, yo voy a llevar a los caballitos yo voy a llevar a bebés. los caballitos bebés y le voy a ser fiel toda mi vida porque así lo decidí. No, o sea, responde a pedos evolutivos. Entonces, nosotros, regresando al ejemplo de los primeros homínidos con los pinches Australopithecus, estábamos en una tierra en la cual no teníamos nada que hacer y lo único que teníamos que hacer era esparcirnos. Entonces, ¿tú crees que había monogamia en la necesidad de Es que esparcirnos? había las condiciones, No. había las condiciones para no ser monógamos. Uno, nadie te cagaba por estarte cogiendo a quien pudiera. Sí. Dos, había suficiente comida y espacio para que estuvieras en todos pinches lados. Pero- Y no había Tenías todo el machismo, o sea, y tiempo no había del machismo mundo, en el güey. sentido de, o sea, de que no, los hombres, los machos solamente se van a acostar con un chingo de hembras y las hembras no, pues las hembras también iban y Sin cogían pedos, con sí. un chingo de machos para preservar la especie, ¿no? Pero lo interesante de la monogamia que surge después de la revolución agrícola, cuando ya teníamos pequeños pueblos que sembraban su propia comida y una jerarquía donde a mí me pertenece la tierra, entonces la comida es mía y todos ustedes están trabajando mi tierra, es que ahí hay monogamia, pero las condiciones no son biológicas, son culturales, por primera vez en la historia de la humanidad. Ujú. Es que es el asunto, ¿en qué momento la monogamia es un rollo cultural? En varias- el momento en el que está de por medio la propiedad privada, porque Sí, pero entonces- o sea, ya estamos dando el brinco enorme, o sea, el asunto de propiedad privada. Chapulinazo bueno. No, digo, está bien para que ya nos adentremos, porque ya creo que ya estamos demasiado en la parte gregaria. dígale a su podcast de antropología. Ajá. Sí, exacto. Podcast homínido. No, pues ya vámonos con la parte, a ver, y que creo que tenemos que diferenciar esto. A ver, muchachos, aquí estamos hablando vamos a hablar de las raíces del amor occidental. Al final, ¿les parece que hablemos de Oriente o quieren hablar de Oriente de una vez? No, pues al final podemos irlo sacando al tema, más bien. Va a ir saliendo poco a poco. Ok, Saliendo. porque ahorita estamos hablando de Occidente y esta Ajá. construcción, que ya lo hemos dicho, el amor como construcción cultural, como construcción social, parte completamente de Occidente. Y entonces, ¿quiénes son los que empiezan la raíz del amor como lo conocemos en nuestros días? Uy. Ah, pero antes, breve Ah, paréntesis. que la chinga. No, No, ahí tienes que había 2 células. Mutealo, perro. no, breve paréntesis, me gustaría hablarles de la historia de Muteado por regresarse, ya, ahí te ves, chingada. Como te Vamos decía, con los Santo, griegos. Vamos a hacer nuestro podcast de fútbol y perros. Ajá. En la leyenda de Gilgamesh es un rey. Es un güey que era tan bueno matando que se volvió el rey de los asirios. Pero hay un hombre bestia que vive en los bosques y viola mujeres y mata animales y es uno con las bestias. ¿Sabes cómo lo civilizan? Con Le una mandan vieja. a una de las sacerdotisas de Ishtar para que se lo coja durante 7 días seguidos y después los animales le huyen. Y después, esto es una... muchos académicos y así lo leen como una metáfora de lo que Chris Rock después describe como una mujer no va a coger con un negro que vive en una caja de cartón. Si quieres tener una mujer necesitas tener tu carro, necesitas casa. Ajá. Era un poco así, ya que entra la sociedad civilizada, con propiedad privada, si Enkidu no tiene que proveer a la familia de la mujer con la que se va a casar, no se puede casar. Porque en aquel entonces el matrimonio no tenía nada que ver con el amor, tenía que ver con un intercambio de bienes a través de vida. No estabas comprando a la mujer porque no la podías vender después, pero básicamente dabas a cambio un lote. Dabas a cambio tierra, o dabas a cambio Que dinero. tampoco ha cambiado mucho, que digamos, ¿eh? No ha cambiado mucho, pero ahora tenemos una mejor historia. Sí, o sea, a ver, entender... Por eso vamos con el asunto de cómo estamos construyendo el amor y cómo se ha construido el amor. Porque la mayoría de la banda va a pensar ahorita, no, pues entonces, ¿qué hago? ¿Me compro mi troca? Entonces, ya, estos güeyes, los de mi gala, ya dijeron Sí, que no, tengo no. que tener varo para conseguirme a alguien. Sí, no te regreses al no Imperio se Asirio regrese tampoco. ahí, y en muchos pueblos, en usos y costumbres, En Monterrey todavía puedes pagarle un varo al papá de la morra que te acabas de violar para casarte No, con vato. ella, como Ahorita pinches les voy a asirios. contar de varios lugares en México y cuánto cuestan las mujeres ahí, güey. Como los pinches asirios. Oye, pero hay una cosa que yo quisiera como remarcar en este momento, y es que conforme va avanzando la humanidad, obviamente tenemos más vestigios de cómo amaba a la gente. O sea, si pasamos del paleolítico a la epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh es un vestigio antropológico de primera mano, es una fuente de primera mano donde se explica, es un documento fiel donde se explica cómo una persona se relacionaba eróticamente o amorosamente con otra persona. Y así, o sea, ya conforme va avanzando la humanidad y van surgiendo métodos más perennes, perdurables, que nos permitan entender cómo se amaba la gente, pues ya crece en complejidad la idea del amor. Hay una cosa que yo quisiera decir,
santo hobbit. Y es que probablemente sí había cierta complejidad en la manera en la que se relacionaban algunos pueblos nómadas, pero la inexistencia de vestigios nos lo deja un poco, pues, en suspenso, en la ignominia. No, todo lo que se sabe es por pueblos que quedaron prácticamente intactos hasta nuestros días. O por los tradición vestigios, oral. Tradición oral. los vestigios, o por el análisis neurológico. No, pero sí hay, ¿De la sí, pero sí hay registros sobre esta organización comunal, no solamente de hace 100 años, todavía aún hay vestigios de organización comunal. Todavía Sí, claro. cuando analizamos a las tribus estas perdidas del Amazonas, todavía tienen modos de organización más o menos similares. Porque... Se quiere ir a un ejemplo más claro, pues el pinche Flower Power en los 70 y la bola de hippies que se fueron a vivir en comunidades, que vivían en comuna y que los hijos eran de todos y que ahí cuidaban a sus hijos, criaban a sus hijos. Te pone a pensar, ¿no? Porque en el momento en el que unos occidentales, los más occidentales de todos, que eran los gringos, rechazan sus propias reglas culturales, regresan a... Pero lo hacen Fue un infierno, claro. Fue un infierno, porque... el infierno hippie fue terrible para Pero esa banda, lo hacen esos güeyes, lo hacen ciertamente por asimilación de otras culturas. O sea, no es como que se les ocurriera el amor libre, sino que sí se enteraron de cómo vivían otras culturas ya en ese tiempo y empezaron a aplicar esas reglas. Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de Fela Kuti. Fela Kuti fue un músico de Nigeria, si mal no me equivoco. Todavía si no, muy chingón. Sí, Fela Kuti es la riata, ya se murió. Fela Kuti murió de sida. No Pero mames. sí, murió hace un chingo Fela Kuti. Y Fela Kuti, después de ir a hacer una gira en Estados Unidos muy breve y de estar ahí haciendo desmadre, puso una comuna en Nigeria donde tenía 27 esposas o veintitantas, que eran todas las que le permitía la ley de su comunidad, y las tenía todas viviendo con él, y todos los hijos de esas mujeres eran hijos de Fela Kuti, y toda la gente que quisiera entrar ahí podía entrar y fumaban mota todo el día y vivían de los ingresos de Fela Kuti, que tenía un bar bastante exitoso para su tiempo. El Pedro Páramo nigeriano. Entonces ese güey, pues, entre que copió la lógica o sea, que explotó al máximo las leyes del concubinato nigeriano, y entre que, pues, tuvo ahí ese güey su pedo, pues, hizo ese tipo de comunas, ¿no? Pues es un ejemplo bien interesante de que tomaron los gringos. No te vayas tan lejos, o sea, por ejemplo, ahorita en Medio Oriente el asunto de la poligamia pues, no está bien mal visto. ¿Te acuerdas de la guardia de Amazonas de Muammar Gaddafi? Uh-huh. Muammar Gaddafi tenía una guardia de 30 amazonas que no nada más eran las mujeres más bellas del reino, además las entrenaba en artes marciales y uso de armas. Una de ellas murió tomando una bala que iba para Muammar Gaddafi. Y te podría decir como en el asunto de por ejemplo, los gringos, ¿no? Los pinches mormones. O sea, los pinches mormones tienen 2 esposas. Y entonces, imagínense, en las creencias de los mormones es cuando ellos mueran, se van a volver dioses y les van a dar un planeta donde van a poder tener aún más esposas. De ver, Cocoa. ¿Es en serio? Así funciona. O sea, y no te ves, o sea, son mormones, están aquí a ¿cuántos? 800 kilómetros de aquí. Están ahí en el crucero vendiendo quesito. O sea, no, esos son los menonitas. esos son los menonitas. Saludos a mis amigos menonitas. Pues Bueno, hay en los iglesia mormona menonitas, aquí en los menonitas, también el asunto de la vida comunal es normal en Ajá. los menonitas. O sea, a lo que voy es que si queremos hablar del asunto de cómo el amor polígamo y el amor no establecido de forma occidental sigue existiendo en el mundo, ahí hay evidencias, hay un chingo. Pero eso tiene mucho que ver también con el ambiente socioeconómico en el que se desarrolla.